Doctor, disculpe, no está con la voz activa. Sí, está hablando. ¿Aló, ahí se escucha? Ahora sí, doctor. Muy bien, son las 6:45. Continuamos. Habíamos dicho que tenía muchas funciones los ácidos grasos y uno de ellos era la saponificación o formación de jabones, y ahí tiene que ver mucho el hidróxido de sodio, que participa el calor con los triacilglicéridos y la glicerina para formar unas sales sódicas de ácidos grasos, o son los jabones. Existen ácidos grasos no esenciales, significa que estos ácidos grasos se forman en el cuerpo, no se requieren incorporar en la dieta, se forman en el citosol y el retículo endoplásmico, particularmente en hígado, riñón y otros tejidos. Los ácidos grasos no esenciales se forman a partir de acetilcoenzima en un proceso que se llama lipogénesis, que provienen del citrato extramitocondrial. El citrato, no hay que olvidarse, es un componente intermediario del ciclo de Krebs. La síntesis de ácidos grasos no esenciales es una síntesis reductora que utiliza NADPH más H, y a su grupo se llaman sintetasas de ácidos grasos. Hay que recordar que este compuesto NADPH más H surge en la vía de la pentosa fosfato, pero no es la única vía que produce NADPH más H. También produce la enzima málica y la isocitrato deshidrogenasa extramitocondrial. Pero sea como fuere, este compuesto NADPH más H se utiliza en las síntesis reductoras, y no solamente de ácidos grasos, sino también de la formación del colesterol y para el metabolismo de los fármacos. Hay ácidos grasos ya también esenciales, lo contrario, que significa que en la dieta deben incorporarse. Y estos ácidos grasos esenciales son dos. Antiguamente habíamos dicho que eran tres, asociando a estos el ácido araquidónico, pero estos últimos 5 o 10 años se ha visto que son solamente dos: el ácido linoleico y el ácido linolénico. Ambos ácidos grasos de 18 átomos de carbón se convierten en uno de 20, que es el ácido araquidónico, y el araquidónico es por excelencia el ácido graso más útil que vamos a tener. El ácido linoleico es omega 6, es precursor también de prostaglandinas y eicosanoides, y corresponde a una familia diferente. Cada uno de los ácidos grasos esenciales, entre comillas, araquidónico, linoleico y linoleico, dan lugar a una familia. La familia del ácido araquidónico se llama familia 2, por lo tanto lleva un sufijo 2. En cambio, estos otros llevan diferentes sufijos: el linoleico sufijo 1 y el linolénico sufijo 3. Sea como fuere, estos ácidos grasos esenciales son omega 6 el linoleico y omega 3 el linolénico. Bueno, así se consideraba el ácido araquidónico, pero se sintetiza a partir del ácido linoleico. El déficit de ingesta de ácidos grasos esenciales lleva a la disminución de la producción de prostaglandinas. Este es un hecho interesante porque hay que recordar que las prostaglandinas son derivados de los ácidos grasos, y las prostaglandinas están inmersas en lo que es la génesis del dolor. Entonces, muchas veces a los pacientes que tienen muchos dolores de tipo artritis, artrosis o fibromialgias, o dolores muy severos, se les indica que no consuman ácidos grasos esenciales, linoleico, linolénico y menos araquidónico. Es decir, en una palabra, que no consuman mucha carne, porque ahí se encuentran estos ácidos grasos esenciales, para que disminuyan sus prostaglandinas y de alguna manera alivien el dolor que les ocasionan estos derivados de los ácidos grasos. Ahí tenemos el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, quizás, entre comillas, es el ácido graso, vuelvo a decir, esencial, que ahora no es esencial, pero es el ácido graso poliinsaturado más importante. Es un ácido graso de 20 átomos de carbón. Tiene un extremo un grupo ácido y en el otro grupo un grupo metílico. Es un eicosano, tiene 20 átomos de carbón y tiene 4 dobles ligaduras en la posición 5, en la 8, en la 11 y en la 14. Da
lugar a la familia o al grupo 2 de prostaglandinas y prostaglandinas ahí mismo. Y tenemos los leucotrienos que salen del ácido araquidónico que tienen el sufijo 4, leucotrieno A4, B4, C4, D4, E4. Estos compuestos son importantes entonces porque el ácido araquidónico da lugar a las prostaglandinas con sufijo 2 y da lugar a los leucotrienos con sufijo 4. El ácido linoleico da lugar al grupo 3 o linolénico al grupo 3 y tenemos las prostaglandinas D3, E3, F3. Si vemos y sumamos las prostaglandinas son muchas, más de 40 prostaglandinas, no solamente derivadas del ácido araquidónico, sino derivados también de los otros compuestos. El ácido eicosapentenoico es un ácido graso enormemente grande, tiene 26 átomos de carbón y da lugar a la familia número 5. Y tenemos leucotrienos A5, B5, C5. En todo caso, los leucotrienos más importantes son los 4 y los leucotrienos y las prostaglandinas más importantes son las 2. Los ácidos grasos unidos a alcoholes forman ésteres y se llaman ésteres de glicerol con ácidos grasos o llamados también triglicéridos, que son otra forma de ver a los lípidos. Los ácidos grasos se unen con alcohol a través de enlaces ésteres, que son enlaces débiles mediados por el oxígeno. A eso se llama esterificación. El alcohol que generalmente une en los ácidos grasos con el oxígeno al glicerol, al a los ácidos grasos, perdón, el alcohol que une generalmente los ácidos grasos con el oxígeno es el glicerol. Y el glicerol tiene 3 átomos de carbón, pero puede ser cualquier otro alcohol como es la esfingosina, que es un alcohol aminado complejo u otros alcoholes. Pero en nuestra naturaleza el más importante es el glicerol, que se va a esterificar con ácidos grasos y nos va a dar lugar a los monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triacilgliceroles por esterificación, pero sobre todo a los triacilgliceroles mal llamados triglicéridos. Ahí tenemos el glicerol, tal como es un alcohol secundario, y aquí en su unión con los ácidos grasos. Este es un triacilglicerol, su nombre verdadero es triacil porque son 3 ácidos grasos que se están uniendo a una molécula de alcohol glicerol, pero se lo llama comúnmente triglicérido. Ahí está el ácido graso. Bien. Cuando se forman, hemos dicho, se da lugar a monoacilgliceroles. Aquí tenemos un ácido graso, diacilgliceroles con 2 ácidos grasos y triacilgliceroles con 3 ácidos grasos. Bien, los lípidos en la dieta están en muchísimos de los alimentos que consumimos. Casi todos ellos, tanto vegetales como animales, tienen lípidos y eso es importante. Los lípidos son la principal fuente de energía del organismo. Nosotros, por norma, deberíamos consumir un 30% de nuestra dieta como lípidos. A través de los lípidos se aportan ácidos grasos esenciales, se aportan las vitaminas liposolubles que caen dentro de los lípidos y tanto los fosfolípidos como el colesterol tienen una función estructural en las células del organismo. Los fosfolípidos van a formar parte de la membrana, de la doble capa de la membrana. El colesterol le va a dar fluidez a la membrana y el colesterol va a generar muchos otros compuestos. El colesterol es precursor de la vitamina D, es precursor de las hormonas esteroidales y de los ácidos biliares. El colesterol se va a eliminar por la bilis y se elimina junto con ácidos biliares a través de esa vía que tenemos con la vesícula y el intestino. Las grasas hacen que el alimento se vuelva más apetecible, más sabroso y mejora la textura de la dieta. Los ácidos grasos poliinsaturados de los vegetales son habitualmente omega 6, pero los ácidos grasos de los pescados de aguas frías son omega 6 y estos son los que se deberían consumir casi rutinariamente, sea parte de la dieta o como suplementos. Los ácidos grasos saturados, aquellos que hemos dicho que no tienen dobles enlaces, elevan el colesterol malo, el LDL. En cambio, los ácidos grasos monoinsaturados elevan el HDL
Y los ácidos grasos poliinsaturados mantienen el HDL y disminuyen el LDL. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Cuanto más ácido graso poliinsaturado consumamos, entonces vamos a tener mejores niveles de HDL, que nos interesa que esté más alto. Cuanto más alto, mejor. Y vamos a disminuir los LDL, que cuanto esté más bajo va a estar mejor. Los ácidos grasos trans disminuyen los HDL pero elevan los LDL. En algún momento se consumía mucha margarina, y la margarina es un ácido graso trans. Es en realidad una solidificación de los aceites, y esa solidificación de los aceites llevaba a que disminuyeran los HDL pero que aumentaran los LDL, y por un tiempo se proscribió la margarina. Hoy por hoy se ha visto que no es tanto su rol como elevar los LDL, pero el consumo debe ser limitado. Los fosfolípidos son otros lípidos importantes. Los fosfolípidos pueden dividirse por el alcohol en glicerofosfolípidos o esfingofosfolípidos. Aquí tenemos el alcohol, el glicerol, para formar los glicerofosfolípidos, y anexos a los fosfolípidos están dos cadenas de ácidos grasos. Solamente los fosfolípidos tienen dos cadenas de ácidos grasos, y en el tercer sitio tienen un compuesto que puede ser colina, que puede ser inositol u otro compuesto que se une al fosfato. Se llaman fosfolípidos porque van a tener fósforo en su composición. Hay entonces muchos fosfolípidos, y se consideran los más importantes el fosfatidilinositol, la fosfatidilcolina, etcétera, etcétera, que son fosfolípidos muy útiles en nuestro organismo. Un fosfolípido está formado entonces por ácido graso unido al alcohol, fosfato y moléculas diversas como pueden ser serina, inositol, colina, etanolamina. Tiene una cabeza, el fosfolípido polar o hidrofílica, que está en contacto con el agua, y ahí está la región también del fosfato. Y tiene cola de ácidos grasos, que son colas hidrófobas, que no pueden estar en contacto con el agua. Si vemos un fosfolípido, este fosfolípido corresponderá a fosfatidilcolina. Tiene colina, que es un aminoalcohol, o un aminoalcohol, sí, tiene fósforo y glicerol y las dos cadenas de ácidos grasos, pero puede ser sustituido colina, hemos dicho, por etanolamina o por serina o por inositol. La etanolamina, su composición está aquí, es un aminoalcohol, la serina es un aminoácido y el inositol es un alcohol azúcar. Los fosfolípidos se encuentran, hemos dicho, en las membranas e incluyen varios de ellos. Tenemos a las fosfatidilcolinas, o llamadas lecitinas. Se hallan ampliamente distribuidas en las células, desempeñan una función metabólica muy importante, y hay que recordar algo, que la sustancia surfactante, que es necesaria que esté madura cuando el feto ha nacido para que pueda respirar adecuadamente, tiene en su composición lecitina o fosfatidilcolina, y esa lecitina o fosfatidilcolina de la sustancia surfactante es el dipalmitoil-lecitina, que es un constituyente muy importante. Su ausencia produce el síndrome de insuficiencia respiratoria o del distrés respiratorio del recién nacido. Vuelvo a decir entonces, la sustancia surfactante, que es imprescindible que esté activa cuando el bebé está naciendo, permite la expansión del pulmón, está compuesto por fosfatidilcolina y otros compuestos más. Esa fosfatidilcolina se llama lecitina y forma parte de la sustancia surfactante, como dos ácidos palmíticos unidos a la fosfatidilcolina. La sustancia surfactante tiene que hacerse madurar si es que el feto es prematuro, y habitualmente se hace madurar, así entre comillas la palabra madurar, incorporando dexametasona u otro glucocorticoide. La fosfatidiletanolamina se conoce como cefalina, y las cefalinas están ampliamente distribuidas en todas las células, principalmente en el cerebro. Intervienen en la coagulación unidas a una proteína, la tromboplastina y la tromboquinasa. También tenemos a fosfatidilserina. La fosfatidilserina es un fosfolípido que tiene como grupo al aminoácido serina, y ahí tenemos que van a cumplir roles importantes en las plaquetas, va a tener una acción vasoconstrictora y va a participar en la coagulación sanguínea.
Otro fosfolípido que tenemos es el fosfatidilinositol, que quizás es el fosfolípido más importante porque este compuesto da lugar al diacilglicerol y al inositol trifosfato que actúan como segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros se van a activar y van a dar muchas señales intracelulares. La cardiolipina es un lípido de las membranas mitocondriales y es un reactivo para la sífilis. También tenemos a los lisofosfolípidos cuando han perdido un ácido graso y solamente están como monoacilos y se llaman lisolecitinas. O los plasmalógenos, otro tipo de fosfolípidos abundante en el sistema nervioso central, en el céfalo y músculo. Un último fosfolípido que tenemos es la esfingomielina, pero la esfingomielina no tiene alcohol glicerol, tiene como alcohol a la esfingosina, por eso se llaman esfingomielinas. Se encuentra en el cerebro y el tejido nervioso y aísla las fibras nerviosas. Estas esfingomielinas sirven para que la conducción nerviosa sea mucho más rápida. La falta de mielina o de esfingomielina enlentece la comunicación neuronal y en muchos pacientes que tienen esclerosis múltiple no tienen este compuesto en condiciones adecuadas. Vuelvo a decir, se encuentra en tejido nervioso, pueden contener colina, que si se une además a un ácido graso forman los compuestos llamados ceramidas. Hoy por hoy las ceramidas tienen un rol muy importante, se ha descubierto su papel imprescindible en lo que es la mantención de los epitelios y las ceramidas están muy en boga actualmente. Las ceramidas están formadas entonces por un alcohol que es la esfingosina y un ácido graso y las ceramidas pueden contener diferentes compuestos en su composición. La acilación del grupo amino de las esfingominas produce las ceramidas, hemos dicho, y la unión del fosfato de colina a las esfingomielinas, la unión con un monosacárido producen a los glucolípidos, y entre los glucolípidos tenemos a los cerebrósidos y a los gangliósidos, que son compuestos que están unidos con monosacáridos, es decir, que están unidos con azúcares, son glicerofosfolípidos. Los cerebrósidos están muy abundantes en el cerebro, como su nombre lo dice, y los gangliósidos se van a encontrar en todas las terminaciones nerviosas, en toda la parte neuronal periférica y resultan de la unión de un carbón uno a la serina, también a un oligosacárido o ácidos siálicos. El ácido que más se va a unir a los gangliósidos es el ácido neuramínico o abreviado como NANA. Estos gangliósidos tienen esfingosina y ácidos grasos de cadenas largas. Hay que recordar que los gangliósidos se subdividen en gangliósidos M1, M2, M3 y cada uno de los gangliósidos juega un rol importante. Algunos de ellos van a actuar inclusive como receptores. Toda esta parte de los fosfolípidos se ve en la parte práctica con mucho detalle para identificar cuáles son esfingomielinas, cuáles son cerebrósidos y cuáles son gangliósidos. De hecho, los gangliósidos, vuelvo a decir, y los cerebrósidos son glucolípidos. En su composición tienen azúcares. Hay muchas reacciones que participan los fosfolípidos y tenemos que intermediarios de la fosfatidilcolina son la CDP-colina. Fíjense que aquí está participando un nucleótido fosforilado nuevo. Hemos visto al ATP, hemos visto al GTP, al UTP y ahora aparece un nucleótido nuevo que es el CDP, citidindifosfato, que va a formar parte de la fosfatidilcolina. Para su síntesis tenemos a la fosfatidiletanolamina y al diacilglicerol. Aquí los esfingolípidos más importantes, vuelvo a decir, las esfingosinas como tal, las ceramidas, las glucosilceramidas que son glucolípidos y las esfingomielinas que van a estar rodeando o cubriendo a todas las terminaciones nerviosas. Los glucosfingolípidos o glucosfingosinas tienen en su composición azúcares y uno de los más importantes, había mencionado, son los gangliósidos, que tienen glucosilceramida más ácidos siálicos, las ceramidas ácidos grasos más esfingosina, los cerebrósidos, glucocerebrósidos y galactocerebrósidos se van a diferenciar por el azúcar que llevan, solamente llevan un azúcar o glucosa o galactosa. Y las esfingomielinas son fosfo
Fingolípidos o fosfosfingolípidos, vuelvo a decir, son las cubiertas de los trayectos nerviosos y su ausencia produce una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Los ácidos grasos, los principales ácidos grasos que forman parte de los cerebrósidos son el ácido lignocérico, el ácido cerebrónico, el ácido nervónico, el ácido oxinervónico, que son ácidos grasos de cadenas muy largas y van a ser parte de los cerebrósidos. Los cerebrósidos, estamos mencionando, son ácidos grasos o son compuestos lipídicos con azúcar, son glucolípidos. Otro lípido que tenemos de importancia es el colesterol. Si se fijan, el colesterol tiene una estructura esteroidal, es un alcohol, es un lípido, se encuentra entre medio de la doble capa de lípidos en las membranas, mantiene la fluidez de las membranas y cuanto más colesterol tenga la membrana, más fluida va a ser esta. El colesterol es un lípido muy complejo, es un alcohol de 27 átomos de carbón y tiene enlaces doble entre el carbono 5 y el 6. Tiene un grupo metilio entre el carbón 18 y 19 y posee una cadena lateral de alquilos de 8 miembros. El alcohol es un esteroide, ya podemos definir, es un alcohol, es un esteroide, es un lípido complejo, etc. Es un esteroide porque posee un anillo cicoprentano más otro anillo peridrofenantreno. El alcohol puede esterificarse, unirse con el colesterol, perdón, puede esterificarse uniéndose con ácido graso en el carbono 3 y cuando se une con el ácido graso, el carbono 3 da lugar a unos compuestos llamados éster de colesterilo. Los ésteres de colesterilo juegan un rol muy importante porque actúan como reserva de colesterol en muchas células. Los alimentos que tienen mucho colesterol son los alimentos más de origen animal que se pueden imaginar. Los sesos tienen muchísimo colesterol, la yema del huevo, los riñones, el hígado, el caviar, la mantequilla, mariscos, carnes frescas, tiene mucho colesterol. Y el colesterol lo producimos nosotros en el cuerpo. Es imprescindible el colesterol porque, vuelvo a decir, forma ácidos biliares, forma vitaminas y forma las hormonas esteroidales. El colesterol se forma en el cuerpo, pero el exceso del colesterol es tóxico y es dañino para nosotros porque ese exceso de colesterol a través de las lipoproteínas que es transportado va a dar lugar a ateromas y va a engrosar las paredes de los vasos, llevándonos a una enfermedad que se llama aterosclerosis. El colesterol, como hemos dicho, tiene dos anillos, un anillo que se llama ciclopentano y el otro que se llama peridrofenantreno, y tiene una cadena lateral larga. El colesterol, el colesterol lo tenemos acá nuevamente, ABCD, su estructura cíclica con su cadena larga de 7 carbonos. Y aquí tenemos el éster de colesterilo, donde en la posición 3 se va a unir un ácido graso. El colesterol es precursor de muchos otros esteroides. Va a dar lugar a los ácidos biliares, a las hormonas corticos suprarrenales, a las hormonas sexuales, a la vitamina D, a los glucósidos cardíacos, al citosterol que se encuentra en los vegetales y en las levaduras. Los vegetales no tienen colesterol. Los únicos productos que tienen colesterol son los productos animales. También el colesterol sale de unas estructuras llamadas isoprenoides y los isoprenoides son derivados de la acetilcoenzima A. También entre ellos están los terpenos que van a dar a diferentes vitaminas. Los isoprenoides se forman a partir, habíamos dicho, de acetilcoenzima e incluyen muchos compuestos llamados isoprenoides como los pigmentos visuales, el colesterol es un isoprenoide, los betacarotenos, el mentol, la ubiquinona, los pigmentos de los tomates, todos ellos son estructuras isoprenoides que han surgido de la acetilcoenzima y el colesterol en su estructura es un isoprenoide. Aquí tenemos algunas vitaminas que también son isoprenoides, vitamina A, E, vitamina K, etcétera. Toditos ellos pueden tener o no olor y son derivados isoprenoides.
La vitamina A también tiene sus formas. Habíamos conocido que era el retinol, el retinal y el ácido retinoico, que son importantes. La vitamina E, el alfa-tocoferol, que es derivado isoprenoide y es derivado del acetilcoenzima. La vitamina K o filoquinona y los esteroides derivados del colesterol. Sin colesterol no podríamos vivir nosotros porque no podríamos producir hormonas, como son las hormonas esteroidales sexuales, progesterona y testosterona. Si se fijan ustedes entre la testosterona y la progesterona, grandes diferencias no existen. Aquí una pequeña diferencia en la progesterona en relación a la testosterona, lo demás es muy similar. Son derivados todos ellos del colesterol. Aquí tenemos hormonas suprarrenales, la estructura básica hemos mencionado, y las dos hormonas suprarrenales más importantes, la aldosterona y el cortisol, que son muy similares y su síntesis también es muy similar. Las hormonas sexuales, la progesterona y la testosterona, la única diferencia estriba en este grupo de unión con doble oxígeno y las hormonas como el ácido cólico, los ácidos biliares derivados del colesterol, gracias a la hidroxilasa que forma el ácido cólico, el ergosterol que se encuentra en los vegetales, el estradiol que es parte de las hormonas sexuales estrogénicas. Tenemos muchos esteroides y ahí vemos cómo algunos esteroides se forman a partir del ácido glicocólico y van a formar aquí a los ácidos biliares, el ácido cólico que se une con glicina, el ergosterol que gracias a los rayos ultravioletas puede formar la vitamina B2 o D2. Ahora, el colesterol es transportado en el organismo a través de las lipoproteínas y tenemos lipoproteínas que son malas, llamemos así, y lipoproteínas que son buenas. Cuanto más lipoproteína LDL haya o lipoproteína de baja densidad, más riesgo de aterosclerosis tiene la persona. Cuanto más cantidad de HDL haya o lipoproteína de alta densidad, tiene menos riesgo de aterosclerosis. Esta lipoproteína debe estar arriba de 45 miligramos y la LDL debe estar debajo de 150 para tener una salud adecuada. Existe también la peroxidación lipídica dada por los lípidos y que da lugar a una gran cantidad de radicales libres. La peroxidación lipídica en realidad es un proceso donde participan los radicales libres y oxidan a todas las moléculas habidas y por haber en su paso, oxidan a las proteínas, oxidan a los ácidos nucleicos, oxidan a los carbohidratos, etcétera, etcétera. La peroxidación produce rancidez y daña los tejidos, puede causar cáncer, enfermedades inflamatorias, aterosclerosis y envejecimiento. Y la peroxidación lipídica está dado, vuelvo a decir, particularmente por los radicales libres. La peroxidación lipídica es controlada y reducida por los antioxidantes. Los antioxidantes más importantes tenemos a la vitamina E como el mejor antioxidante o el tocoferol, pero también hay otros antioxidantes como la vitamina C y los betacarotenos. Y obviamente, como algunos minerales, el selenio es un antioxidante de excelencia. Evita la peroxidación lipídica y la acción de los radicales libres. Cada día se ingieren 60 a 150 gramos de grasa al día, que es lo habitual en nuestra dieta, y el hígado segrega bilis que contiene sales biliares que son derivadas del colesterol y fosfatidilcolina que disuelve las grasas. En el estómago se producen lipasas gástricas que van a degradar a los lípidos que ingresan y el páncreas segrega una lipasa pancreática que digiere a los triacilgliceroles para producir monoacidos y glicerol. La absorción de las grasas, hemos dicho entonces, se da por muchas causas. La colipasa es producida en el páncreas y activa las lipasas. La fosfolipasa A2 hidroliza el grupo 2 de los ácidos de los fosfolípidos y permite su absorción. Las esterasas actúan sobre los monoacilgliceroles, este de colesterol y este es de vitamina A. El colesterol y las sales biliares son liberadas desde el hígado y la vesícula biliar hacia el intestino. La forma en que sale el colesterol del cuerpo es por la bilis junto con las sales biliares que se han formado a expensas del mismo. Las sales biliares son derivadas del colesterol, ayudan a emulsificar, formar micelas, absorber las grasas y las vitaminas liposolubles A, D, K.
Las sales biliares en el hígado son recicladas hacia el hígado, dando en el hilón, dando lugar a la circulación llamada circulación enterohepática que retorna al hígado muchos de los compuestos. Falla en la reabsorción se atribuye a un déficit de las sales biliares. La disminución de las sales biliares y que lleva a un síndrome de mala absorción se conoce como esteatorrea y en la esteatorrea hay grandes porciones de grasa que no han sido absorbidas ni han sido metabolizadas y son eliminadas por el intestino. Eh, los sales biliares provienen del colesterol, habíamos dicho. El paso limitante está dada en la primera reacción, que es una hidroxilación. Se produce hidroxilación del colesterol. Y para la hidroxilación se necesita una enzima que se llama hidroxilasa. Se necesita vitamina C y NADPH más H. Hay que recordar que la síntesis de sales biliares también es una síntesis reductora. El colesterol forma ácidos biliares y los ácidos biliares van a formar sales biliares. Las sales biliares son aditivos que se colocan a los ácidos biliares como taurina, glicina e inclusive hidróxido de sodio u otro. El colesterol y las sales biliares son liberadas desde el hígado y la vesícula biliar hacia el intestino y es la forma de eliminar el colesterol del cuerpo. Los ácidos biliares se conocen como ácidos biliares primarios, ácidos biliares secundarios, ácidos biliares conjugados y sales biliares. Los ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el ácido desoxicólico. Y los ácidos biliares secundarios, el queno desoxicólico y el litocólico. Los ácidos biliares conjugados tenemos el ácido glicocólico que está conjugado con glicina y el taurocólico que está conjugado con taurina. Y las sales biliares, habíamos dicho que ya se consideran para algunos autores la unión con glicina con un taurocólico, pero otros se consideran cuando recién han sido agregados sodio o potasio o glicolato de sodio o taurocolato de potasio para que se conviertan en sales biliares. La absorción de los lípidos se da por la linfa y una vez que los lípidos están en el enterocito, tienen que salir por los kilomicrones. Los kilomicrones son transportados por la linfa y los kilomicrones son quizás las lipoproteínas más grandes que tenemos nosotros, que se forman a partir del intestino y salen a la linfa para circular en la sangre hasta juntarse con la sangre normalmente en la parte más alta del cuerpo. Los kilomicrones llevan triglicéridos, llevan muchos compuestos, llevan monoacilgliceroles, llevan colesterol, etcétera. Y cada una de las composiciones de las lipoproteínas se va a ver en mucho detalle en la parte práctica. Las principales rutas del metabolismo lipídico tenemos aquí que la acetilcoenzima A va a formar cuerpos cetónicos y la acetilcoenzima